Hoy en 314 hablaremos de las adicciones, de por qué nuestro cerebro se engancha a los videojuegos, a la comida o a la cocaína. En 1950, dos científicos, Olds y Milner, llevaron a cabo un experimento decisivo. Implantaron unos electrodos en el cerebro de un ratón y crearon un sistema para que el animal pudiera darse placer a sí mismo. Cuando el ratón apretaba una palanca, el sistema estimulaba el centro del placer del animal. El ratón no tardó en entender el truco. Siguió apretando la palanca y estimulándose sin fin, incluso sin parar para comer. Se había descubierto así el circuito de placer-recompensa del cerebro animal y del humano. Ahora sabemos que la clave para entender las adicciones está en el cerebro. Una persona con dependencia hace exactamente lo mismo que ese ratón. No apretamos una palanca para estimularnos con un electrodo, lo hacemos tomando drogas o practicando determinadas actividades. La doctora Olga Valverde trabaja con un grupo de investigación de neurobiología del comportamiento de la Universitat Pompeu Fabra. Olga es experta en las adicciones del cerebro, sabe mucho de lo que controla nuestro comportamiento y del por qué nos enganchamos a lo que nos enganchamos. Olga, ¿es verdad que en nuestro cerebro hay una parte emocional y otra parte racional? Bueno, es una forma de hablar, pero realmente en el cerebro hay una gran cantidad de estructuras que van a controlar nuestro comportamiento en general, pero dentro de estas áreas podemos hablar de un sistema que es el sistema límbico, que es más antiguo desde el punto de vista evolutivo, que se encarga de todo lo que es la respuesta a nuestra vida instintiva. Por ejemplo, a las emociones, por ejemplo, al hecho de tener la necesidad de comer, de buscar agua, de buscar afecto. Y también tenemos otra zona cerebral que se representaría en la corteza, que se encargaría de lo que sería el control de las respuestas de tipo cognitivas o de las respuestas de tipo controladas, ¿no? ¿Y cuál es la parte buena de las dos? Realmente las dos son necesarias para que nosotros tengamos un comportamiento apropiado. La zona cortical, por ejemplo, nos permitiría adaptarnos a cada una de las situaciones que estamos viviendo y dar una respuesta acorde con esa situación y ese ambiente donde estamos. Mientras que la vida instintiva estaría controlando todas aquellas respuestas que son necesarias para nuestra supervivencia. ¿Por qué nos enganchamos a máquinas tragaperras, a videojuegos, a las drogas? Consideramos que una persona que es adicta es una persona que es enferma. Y por tanto es una alteración de un comportamiento normal y se genera en el encéfalo, en el cerebro, porque nosotros tenemos en el encéfalo, en esta zona que decíamos que era más antigua y que controla los instintos, una serie de estructuras que van a ser capaces de controlar el placer, que van a hacer que estas conductas que son necesarias sean también placenteras para nosotros. Así, por ejemplo, una buena comida es placentera, el practicar sexo, el hecho de que nos quieran, y también estas drogas de abuso pueden en un primer momento usurpar las vías del placer. Por tanto, todas estas drogas de abuso o todas estas situaciones a las cuales nosotros nos podemos volver adictos son situaciones que en un principio son placenteras. Y por ejemplo, si hablamos de las máquinas tragaperras, pensamos que la respuesta placentera, ¿cuál sería? Pues la expectativa de obtener un dinero, ¿no? De una recompensa económica. Y mejor ganarlo, ¿no? Que es lo que pretenden. Claro, todas estas situaciones van a usurpar las vías del placer y por tanto van a iniciar una alteración en el cerebro, una serie de adaptaciones en el cerebro, hasta un punto en que vamos a perder el control para realmente modificar nuestra conducta. Es apasionante. Vamos a profundizar en los mecanismos del placer, pero antes vamos a ver un reportaje sobre adicciones a actividades como el deporte o los videojuegos. Las sustancias no son la única fuente de adicciones. Las personas también nos enganchamos a determinadas actividades. A practicar deporte, por ejemplo, nuestro cerebro se engancha a las endorfinas, unas moléculas que producimos de forma natural y que nos aportan placer. El estrés de la actividad diaria nos aumenta la adrenalina y las endorfinas vienen a rescate para contrarrestar su efecto llenándonos de euforia. Cuando se acaba el esfuerzo físico sentimos un vacío por partida doble. Ya no hay endorfinas que nos den placer y sí el exceso de adrenalina que nos produce malestar. Por eso haremos lo posible por repetir esa actividad que nos inundó el cerebro de la química del placer, las endorfinas. Con los videojuegos el mecanismo es diferente. Para tener al jugador enganchado deben proporcionarles continuamente nuevos retos, más vidas, otros niveles, o un premio por cada dificultad superada y nuevos desafíos para seguir adelante. En un entorno así el cerebro
cerebro se siente a gusto. Por cada logro conseguido, descargas de dopamina nos acercan al placer y la búsqueda continúa para conseguir otras dosis. Cuando las recompensas no llegan, una alerta en forma de bajos niveles de dopamina nos provoca la decepción y la ansiedad. Así funciona el sistema de recompensa del cerebro, una estructura con la que nacemos y que, gracias a la acción de un neurotransmisor llamado dopamina, doblega cualquier voluntad. En la búsqueda del placer parece ser que los neurotransmisores, ya nos lo contaba el vídeo, tienen un papel importante, pero ¿qué son exactamente? Los neurotransmisores son sustancias que sirven para facilitar la comunicación entre neuronas o entre células nerviosas, de manera que todas estas neuronas van a formar entre sí una especie de red. Y cuando se activan unas redes o se inactivan otras, pues se va a producir el control de una serie de funciones que pueden ser desde el aprendizaje, la memoria, el control del movimiento, el control de la sensibilidad, el control de la ingesta alimentaria. En el caso del control del placer, quizás uno de los neurotransmisores más importantes y que más se ha estudiado es el sistema dopaminérgico. La dopamina, que es el neurotransmisor que forma parte de este sistema, se incrementa de forma importante en situaciones placenteras, como por ejemplo, pues cuando comemos algo que nos gusta. Eso es lo que yo te quería preguntar. Por ejemplo, en el placer de la comida, que nos produce la comida, ¿cómo funciona esta sustancia? En el caso de la comida, además de la dopamina, existen otra serie de neurotransmisores que van a controlar esta situación placentera que produce la ingesta de comida. Por ejemplo, el sistema endocannabinoide podría ser... A mí eso me suena a cannabis y cannabis marihuana, ¿no? Estamos hablando de marihuana. Bueno, no estamos exactamente hablando de marihuana, pero nosotros tenemos un sistema endógeno en nuestro organismo que tiene una función muy similar a la que producen los derivados de la marihuana. Es decir, que tenemos una serie de sustancias que con muy pequeña proporción actúan en nuestro cerebro tal como lo harían pues los derivados de la marihuana. Y se han hecho ensayos clínicos con antagonistas de los receptores para los cannabinoides, porque parece ser que disminuyen el peso corporal y además también disminuyen un poco el placer por comer. Lo que ocurre es que estos ensayos clínicos han dado como resultado que la pérdida de peso que se obtiene en 2 años, pues realmente no es una pérdida de peso drástica, sino que se obtiene una serie, unos 8 o 9 kilos como media, sí, que no es muy importante, y además que tiene también una serie de efectos importantes secundarios que habría que tener en cuenta. Y yo sigo con la marihuana. De hecho, el uso terapéutico de esta sustancia continúa siendo muy polémico, sí, al menos aquí en España. Sí, sí. La marihuana y todos los derivados del cannabis naturales se utilizan como drogas de abuso, y como tal droga de abuso produce una serie de problemas importantes de salud pública, pues problemas que van desde alteraciones en la memoria hasta lo que es el propio problema adictivo. Pero además sabemos que tienen también un uso posible terapéutico y actualmente se utiliza, por ejemplo, para paliar los efectos secundarios de la quimioterapia, y sabemos que tiene un efecto beneficioso. Así que utilizados de forma controlada pueden y van a tener unas acciones beneficiosas. Dentro de un ratito vamos a entrar de lleno en materia de drogas. Te preguntaremos más cosas, sobre todo de la cocaína. Seguimos con el programa. Olga, España es uno de los mayores consumidores de cocaína del mundo. ¿Cómo vivís esta situación en la comunidad científica? Pues es una situación realmente crítica, porque además de ser uno de los mayores consumidores europeos y del mundo, aparte la edad de inicio para el consumo de cocaína y de otras sustancias psicoestimulantes está disminuyendo. Vamos a entrar en detalle ahora mismo en materia de cocaína, pero antes vamos a ver un vídeo sobre adicciones a otras sustancias, como el chocolate, el que se come.